Bien, la charla de hoy, viernes 16 de enero del 2015, la he titulado De la tristeza a la alegría. Os comentaba antes que tiene que ver con el cursillo sobre la depresión. Hacía tiempo que no impartía este cursillo específicamente sobre la depresión. Hay cursillos que son de tipo psicológico y se puede incluir el tema. Entonces, como un síntoma muy destacado de la depresión es la tristeza, y sabéis que muchas veces confundimos tristeza con depresión. Una persona puede estar triste, muy triste, y creer ella o los demás que está deprimida, y ser simplemente tristeza. La depresión incluye varios síntomas, uno de ellos la tristeza, pero no es el único. Se puede estar triste y no estar deprimido o deprimida, pero toda persona deprimida incluye estar triste. No puede estar una persona deprimida y estar alegre. Entonces, pues nada, voy a hablaros de la tristeza y lo que es más importante, de la alegría. El hecho de poner en el título de la tristeza a la alegría es que, además de dar explicaciones sobre por qué estamos tristes, por qué nos viene la tristeza, pues creo que siempre lo que más nos interesa a todos es cómo salir de la tristeza, o incluso sin estar lo que se llama tristes, cómo desarrollar, actualizar o aumentar la alegría. Incluso, pues, decir varios tipos de alegría, porque el lenguaje es muy amplio, muy ambiguo y muy genérico. Con una sola palabra podemos designar múltiples estados matizados de tipo psicológico. Una sola palabra para una cantidad o una gama de estados. Por ejemplo, depresión, hay infinitas clases de depresión. Hay personas que están deprimidas un rato y luego la superan, pero hay personas que casi nacen deprimidas y se pasan toda la vida en estado de depresión, subidas y bajadas, o pueden durar años. Hay depresiones superficiales que enseguida pasan o se mantienen, y hay otras muy profundas que afectan a la persona. Hay depresiones con síntomas que no están en otras depresiones, aunque la tristeza y la desvitalidad, la falta de energía, falta de voluntad, de iniciativa, son síntomas que están en todas las depresiones, o la desmotivación, etc. De tal manera que las palabras, el lenguaje es ambiguo, por eso a veces hay que matizar, hay que explicar más, hay que aclarar, o hay que tratar de interpretar más allá de las palabras de quien habla. Y esto lo conseguimos, como sabéis, los que estáis en eso, incluso a lo mejor los que no me escucháis, podéis quizás saber que es la atención. Lo más importante que un ser humano podemos hacer, aunque sea muy costoso, pero no imposible para nadie, es estar atentos al presente. Quizá algo de lo que os diga a lo mejor no lo entendéis en este momento, pero si estáis con atención, sin necesidad de darle vueltas a la mente para tratar de entenderlo, pues lo podéis captar y entender. Quizá a veces entendemos sin saberlo, viene después, a posteriori, la comprensión de eso que hemos leído o que hemos escuchado. El estar atentos, si estamos atentos, aunque sea un rato al presente, es imposible tener ningún problema. No solo no estar tristes, ni deprimidos, ni miedos, ni contrariados. Es decir, que si estamos atentos, no existe ni preocupación, ni nada. Quizá no estemos muy contentos, muy alegres, pero no estamos mal. En cuanto dejamos que la mente empiece a pensar, a funcionar, ella por su cuenta, es muy probable que nos traiga, pues, lo que llamamos preocupaciones, o miedos, o temores, o lo que sea. Todos los problemas humanos surgen de la mente, incluida la tristeza, que es un sentimiento o una emoción, no es un pensamiento.
pero sabéis que los pensamientos de la mente atraen sentimientos o emociones. Igual que el estado de ánimo que tengamos o la emoción atrae un tipo de pensamientos acordes con ese tipo de emoción o de sentimiento. Solemos, además del cuerpo físico, que es donde muchas veces somatizamos nuestro estado psicológico, tenemos mente con la que pensamos, aunque la mayor parte de las 24 horas del día, y para mucha gente las 24 horas de cada día, la mente piensa por sí sola. No piensa la persona, la mente piensa. A veces utilizamos, no solo yo, la frase que somos pensados, que no es lo mismo que pensar. Pensar es cuando decidimos pensar durante tanto tiempo y luego cuando queremos dejamos de pensar. Pero la mayoría de los pensamientos de la mente o de las imágenes nos vienen sin nosotros querer, continuamente. Pueden ser agradables, alegres, o pueden ser tristes, dolorosos, o a veces indiferentes. Pero estamos así. De tal manera que muchas veces aquello que nos viene sin buscarlo nos motiva a sentir tristeza. O quizá también alegría. Nos podemos sentir alegres, a veces sin saber por qué. Igual que podemos sentir tristeza sin saber por qué. La mayoría quizá de las veces, si estamos tristes es porque, como sabéis, algo no nos ha salido bien. Algo que deseábamos no lo hemos conseguido. O tardamos en conseguirlo. O porque hay una serie de contrariedades que no encajan con aquello que nosotros desearíamos vivir, con aquello con lo que nos identificamos. O nos identificamos con algo que no deseamos. Fijaos que subrayaría la palabra deseo. Tenemos deseos, expectativas y a veces se cumplen y otras veces no. Si se cumplen, quizá nos den alegría. No se cumplen, tristeza. Esta polaridad, porque se podría hablar de polaridad, en un extremo tristeza y en otro alegría, a veces lo comparo a un péndulo. Un péndulo que sabéis que oscila hacia un lado y después hacia el otro. Salvo si hay una fuerza exterior, no se queda detenido en un lado, sino la tendencia es, si va hacia un lado, luego va a ir hacia el otro. Y además lo hace con una medida matemática. Nosotros, ahí los seres humanos, podemos estar unos días, un rato, una temporada tristes. Luego podemos estar alegres, aunque no hay un número fijo de días tristes y otro el mismo número alegres. Podríamos estar muchos días tristes y un solo día alegre, o mantener la alegría durante mucho tiempo y luego venir la tristeza. No hay una medida, porque sabéis que depende de cómo van los acontecimientos del exterior y también lo que podríamos llamar la dinámica energética o psíquica interior. Aunque nosotros no lo controlemos, igual que nuestro aparato circulatorio, digestivo, nervioso, etc., sigue un funcionamiento, no para, nuestro corazón, etc., los pulmones, la respiración, la mayor parte del tiempo no nos damos cuenta, sigue su propia dinámica. Pues nuestra vida psíquica, mental, emocional, por dentro, como energía que es, sigue también su propia dinámica. Aunque nosotros no hagamos nada para cambiarlo. Sí podemos hacer algo para cambiarlo en un sentido o en otro y puede variar, pero sigue su propia dinámica. Por eso a veces sin motivos aparentes que uno sepa, viene la tristeza o viene la alegría. Pero yo diría que la mayoría de las veces es por lo que os decía antes. Ha sucedido algo que esperábamos, que deseábamos, que nos gustaba, a lo que aspirábamos y nos pone alegres. Viene otra cosa que no, lo contrario, nos frustramos, tristes. Y sea referido a nosotros o a personas que son cercanas, allegadas, que serían como prolongación nuestra. Y lo que les pasa a ella lo podemos sentir como si nos pasara en algún grado o medida a nosotros. Entonces es interesante saber, incluso hay una enfermedad, se podría llamar, incluso incluir en las enfermedades mentales, que es la bipolaridad. Yo que trabajo como psicólogo con enfermos mentales,
Algunos, la mayoría, son enfermos de esquizofrenia, pero hay algunos casos de polaridad, trastorno bipolar. Es decir, una temporada están deprimidos y otra temporada están eufóricos. Vamos a poner una palabra contraria, puede haber varias a la depresión, pero es una euforia, es una a veces alegría o es una hiperactividad descontrolada, según el grado en que estén. De tal manera que a veces cada caso es único y irrepetible. Puede ser menos tiempo, más tiempo, estar en una fase, en otra, o a veces está en una fase que podríamos llamar normal, neutral. Ni podríamos calificarla ni de depresión ni de manía. Técnicamente, en lenguaje psicológico psiquiátrico, depresión, manía. Esos son los dos extremos de una polaridad. Y no porque les ocurra nada, sino porque la dinámica de sus energías, de su enfermedad, les hace oscilar. Pero esto es distinto de lo que os decía de las personas que carecemos de un trastorno de este tipo. Pero como humanos que somos, podemos pasar de esa tristeza a la alegría, sin llegar a esa fuerza como ocurre cuando existe este trastorno. De alguna manera, la polaridad, ¿sabéis lo que son los dos polos? No hace demasiado, una de las leyes universales que trate aquí es la ley de polaridad. Todo en el cosmos está siguiendo unas leyes universales. Una de ellas es polaridad, quiere decir que todo tiene dos polos. Y hablar de estas leyes, pues también es interesante hablar, como hemos hecho, de esas leyes aplicadas a lo más cercano que somos nosotros, los dos polos. Estamos hablando de la alegría y de la tristeza, pero se puede aplicar a muchísimas cosas. ¿Y qué ocurre cuando estamos tristes? Que es, repito, una emoción, un sentimiento. Puede ser un sentimiento más hondo o una emoción que tiene a veces mucha voz, llama mucho la atención, pero es superficial. Tenemos emociones muy fuertes que las notamos mucho, pero son superficiales. Y podemos tener sentimientos que calan más hondo y que pasan desapercibidos, pero que penetran más dentro de nosotros. Por eso, cuando hemos hablado de miedos, hemos dicho también lo mismo. Hay miedos que se les puede calificar de sentimiento, sentir miedo, o de emoción, la emoción de miedo. El sentimiento tiende a durar más, pero es más hondo, penetra más. La emoción queda más efímera, es más superficial. Y sabéis que cuando tenemos un sentimiento como la tristeza, a la mente la ofusca. Tenemos más dificultad de pensar, menos claridad, menos lucidez, más confusión. Así como la alegría, a no ser que sea desbordante, que también ofusca el pensar, ojo, porque la alegría o el placer intenso nos perturba. Son, cuando más te vas a los extremos, aunque uno lo lleve más negativo y otro positivo, nos altera. Entonces la tristeza se asocia a la oscuridad, ¿verdad? Porque ofusca el entendimiento, lo apaga. La alegría se asocia a la luz, enciende, te anima, pero si no te pasas, porque si te pasas, esa emoción alegre, placentera, desbordante, nos altera, como estoy diciendo. Y también se somatiza, si pasa de cierta dimensión, en el cuerpo físico. Las expresiones en la cara, en los ojos, los gestos, son diferentes cuando estamos tristes a cuando estamos alegres. Todo esto lo sabemos por experiencia de auto o de observación de los demás. Hay personas incluso cuyo carácter, que es una palabra que se aplica a las características psicológicas habituales, no esporádicas, sino habituales de una persona, de todos los días o casi todos los días, hay caracteres que se les puede calificar de tristes. Personas que, pase lo que pase, siempre están más o menos tristes. Y otras de carácter alegre, más o menos alegres. Pero como os decía antes, suele ocurrir que debido a estímulos de fuera y de dentro van surgiendo estos estados psicológicos. Nosotros estamos formados por varios cuerpos, aparte del físico, de energía. El cuerpo emocional,
que es una energía de una determinada vibración. Pero si habemos miles de millones de personas, cada una tenemos un cuerpo emocional con unas vibraciones distintas. De tal manera que, por muy parecidos que seamos, es lógico, no somos iguales, siempre hay diferencias. Y nuestro cuerpo emocional, según las vibraciones que tiene, pues nos está haciendo sentir una cosa u otra. Nuestro cuerpo mental es más sutil que el emocional, está en la escala vibratoria por encima. Por eso puede haber una infinidad de niveles de pensamiento, de imágenes, o de capacidad de pensar, o de lucidez. Lucidez en cuanto a la mente, porque la comprensión no la hace la mente. Cuando nosotros comprendemos algo, no es la mente la que comprende, es un nivel más alto que se llama, para entendernos, la capacidad intuitiva, la intuición. Es lo que nos da comprensión, pero la mente solamente es un instrumento que recibe, si hay esa intuición, y luego la traduce en imágenes, en pensamientos, asociada con otros pensamientos, y como todos sabéis, necesitamos la mente para pensar y movernos en este mundo mental. Pero todo esto está interrelacionado entre sí. Y como los estímulos, tanto de fuera como de dentro, van modificando, pues lo que la mayoría de la gente piensa es estímulos que fomenten y alimenten la alegría o el placer, y evitar, en la medida de lo posible, aquellos que estimulen o evoquen la tristeza. Esa es la tendencia natural de un ser humano, aunque a veces nos da la impresión de personas que incluso las llamamos masoquistas, que parece que se recreen en la tristeza o en la depresión, como si la autoalimentaran, como si desearan continuar. Digo como si, porque esto es un poco complejo, ver las causas por qué una persona se empeña, pero es una parte de la persona. Hay otra parte que desea no sufrir, es el estado natural. Deseamos huir del dolor, sufrimiento, molestia, y de ir hacia la polaridad del placer. Esa es la tendencia más general, pero a veces hay cosas retorcidas que parece que nos haga contradictoriamente buscar recrearnos en la depresión o en la tristeza. Del mismo modo que cuando hay un lugar, un espacio oscuro, solo hay una manera de eliminar esa oscuridad, que todos sabemos que es encendiendo luz, y cuando más luz pones en ese espacio, automáticamente desaparece la oscuridad. No tienes que extraerla primero y luego introducir la luz. Automáticamente, al encender luz, desaparece la oscuridad. Cuanto más luz pones, menos oscuridad hay. Pues no solo para el tema que nos ocupa hoy, sino para todos los temas, es interesantísimo saber que psicológicamente todo lo que hagamos los seres humanos por vivir lo positivo contrarresta, anula, neutraliza lo negativo. Todo lo que hagamos por estar alegres, y voy a hablaros desde lo más superficial hasta lo más profundo que podemos hacer, contrarresta la tristeza. Solo sin trabajar la alegría hay un método muy simple, pero muy costoso, dado el panorama, para, sin desarrollar la alegría, neutralizar la tristeza. Es muy simple, de lo más simple que hay, pero muy costoso. Y aunque lo escuchemos y lo intentemos, sabéis que cuesta. Y es prestar atención a la tristeza. Es más, os diría, por empezar por este, que es el método más profundo que hay. Del mismo modo, no sé si habéis tenido la experiencia que si os duele algo del cuerpo, un dolor físico, y en lugar de pensar en el dolor, que es lo que solemos hacer, prestamos atención al dolor, o desaparece o disminuye. Si no desaparece del todo, según la naturaleza del dolor, por lo menos disminuye. Pero no unos segundos, sino un tiempo. Lo que ocurre es que, como no nos han educado, no nos hemos desarrollado la capacidad de atención, cuando en el futuro la educación sea, como hemos hablado muchas veces, otra cosa, se nos educará desde pequeñitos a vivir atentos al presente, entre otras muchas cosas que nos enseñan ahora. Entonces estaremos más preparados.
Pero ahora, si lo leemos en un libro, de los libros que cada vez más surgen, que nos invitan a vivir el presente con atención, o lo escuchamos de alguien, podemos estar convencidos y podemos llegar a intentarlo una y varias veces, pero enseguida tenemos una inercia de lo contrario tan fuerte que se apaga y nos quedamos pues frustrados creyendo que podíamos conseguir lo que nos han prometido. Podríamos, si tuviéramos suficiente paciencia y perseverancia, lo conseguiríamos, pero enseguida nos desanimamos y pensamos que no podemos, o nos absorbe la vorágine de todos los estímulos ambientales y no podemos llegar a conseguirlo. A veces se me ha ocurrido un ejemplo tonto, que es cuando una persona intenta abrir una botella y no puede, y se la pasa a otro, tampoco puede, y llega otra persona y la abre. ¿De quién es el mérito? ¿De la última que lo ha abierto? Pues creo que no hace falta ni preguntarle. Si la primera o la segunda hubiera mantenido un poquito más de tiempo, hubiera conseguido abrirla, pero ha abandonado antes. Pues en psicología pasa esto. Es frecuentísimo que personas que inician una buena terapia de lo que sea, abandonan y se frustran y piensan que no pueden o que no es adecuada, etc. Si era buena la terapia, tiene que funcionar. Lo que pasa es que cada persona tenemos, y no está marcada en ningún sitio, un tiempo de estar actuando y trabajando en esa dirección. Por eso, podía haberlo dicho más adelante, pero se me ocurre decir que esa atención que tanto decimos, y cada vez más, de que tendríamos que tener a todo en la vida, a todo lo que observamos, con la vista, el oído, con los sentidos, de fuera y de dentro, esa atención es transmutadora, va cambiando nuestra vida. Es costosa, pero muy simple. Es una paradoja de las tantas paradojas de la vida. Y si estáis escuchando con atención, aquí como podéis estar en otro sitio, os daréis cuenta que aunque estemos hablando de problemas, no tenéis problemas, no tenemos problemas, no tenemos preocupaciones. Cuando a veces dejamos llevar por la mente, podemos evocar alguna preocupación, o luego más tarde. Pero cuando estamos atentos, bueno, aquí a una charla, leyendo un libro, escuchando una música, viendo un paisaje, hablando con una persona, trabajando, descansando, etc., no hay problemas. Y entonces se va produciendo un fenómeno que es transmutador. Las energías de vibración más densa, asociadas a los problemas, se van transmutando. ¿Sabéis lo que es transmutar? Transformando en unas energías de vibración más sutil, que conllevan otros estados más positivos de la persona. Aunque no trabajemos deliberadamente en nuestro carácter y nuestros defectos, sin trabajarlos, con atención al presente se van transmutando. De tal manera que una persona con atención puede transmutar la tristeza en alegría. La depresión que conlleva en la tristeza, además de otros síntomas, pasa lo mismo. Lo que sucede es que si la persona deprimida, aunque se entere de esto que estoy hablando, está con una fuerza determinada de depresión, incluso aunque tenga quien le esté animando a ello, la fuerza de la depresión a veces es mayor que la fuerza de lo que podría hacer para neutralizarla. Entonces, sabéis que estando alegres se nos va, nos despistamos, nos distraemos, perdemos la atención, estando deprimidos más. Por eso, en uno de los capítulos, no sé en cuál, del libro este que escribí sobre la depresión, dije que en el futuro, a lo mejor tendrían que haber, como se le llaman, hospitales o centros, donde personas deprimidas, y a lo mejor de otros problemas psicológicos, fueran tratadas no con droga, no con medicamentos, me refiero, que no puedo decir ni afirmar que no sirvan a veces, sino con medios naturales, y que estén una temporada allí donde los estímulos adecuados, sobre todo los estímulos humanos de personas preparadas humanamente para ello, no solo de conocimientos, sino de vibración, les estimulen suficiente para que pudieran mantener esa atención, además de recibir otros estímulos. Porque cuando uno recibe esta información, luego
aunque los familiares o allegados que viven con uno se lo recuerden, pero a quien menos se hace caso es a los que están cerca. Y luego se va diluyendo. Quizá una temporada que pudiera uno mantener esa atención, dejando que la mente no siga pensando, entonces podría ser efectivo. Y esa depresión que a veces se honda se podría atajar pronto. ¿Sabéis posiblemente de personas que han estado muy deprimidas y sin ayuda de ningún tipo, ni de medicamentos, ni psicológica, han salido de la depresión? Ha habido como una revolución interior y han dicho hasta aquí y han salido de ello. Hay estímulos o autoestímulos que a lo mejor te los tienen que enseñar alguien o informar o animar a ello, que provocan. De hecho, podría generalizar. Toda persona que sabe de algún problema o dificultad lo hace ella. Nadie nos puede sacar de nada, estando pasivos o dejándonos llevar o dependientes, por mucha y buena y necesaria ayuda que venga de alguien o de los estímulos adecuados. Es decir, si uno no quiere, no sale. Es decir, que si una persona está deprimida, aunque se ponga todo el día la música de Beethoven, que, como he explicado otras veces, es la mejor música para una persona deprimida, porque te estimula la voluntad, no sales de la depresión. O aunque tengas personas que te estén animando, o alguien que te esté contando chistes. Es siempre la persona la que, libre, voluntaria, deliberadamente, sale. A veces a solas y otras veces con la ayuda de alguien. Entonces, la tristeza se puede salir por varias vías de trabajo, y no solo por la vía de que conseguir que te salgan bien las cosas. Si vives con atención y desarrollas la capacidad intuitiva, por ejemplo, que es la única vía, aunque puedes ayudarte de otras cosas, para desarrollar la intuición es silenciando la mente. Si estamos pensando y nos viene alguna intuición es porque se cuela. Hay intersticios por donde se cuela la luz de la intuición que viene de arriba, de una vibración más alta, no viene de la mente. Pero cuando silenciamos la mente, no un ratito solo, sino ratos, vamos notando la capacidad intuitiva que es la que nos permite comprender. Y entonces con la mente, esa comprensión, luego elaboramos con imágenes, pues si tenemos que explicárselo a alguien, hablar, comentar o hacer algo. Necesitamos la mente. Pero lo que viene es la intuición. Igual que todos los artistas que reciben una inspiración, que es la capacidad intuitiva del artista, luego necesitan de su mente, también de sus manos, según el tipo de arte, pero de su mente, para eso que han captado como un relámpago, como inspiración, elaborarlo y crear la obra de arte. De tal manera que el final es un trabajo manual o mental, pero la intuición no tiene que ver con la mente ni con las manos, es algo que viene. Entonces, si unas veces estamos alegres y estamos a gusto, nos salen bien las cosas, y otras no nos salen bien, a lo mejor se os podríais poner vosotros como ejemplo. Si llegara un momento, desarrollamos suficiente la intuición, llegamos a comprender que cuando nos salen mal las cosas o no se cumplen nuestras expectativas, es también una acción inteligente de la vida que nos está queriendo enseñar algo. Y si sabemos aceptar que fracasamos, que no nos salen bien, por muy perfeccionistas que seamos, no nos va a salir siempre bien las cosas. Y sabemos captar la lección que nos da la vida con nuestro fracaso, entonces transmutamos el fracaso en una ayuda para elevar la conciencia y convertirlo en alegría. Pero esto no viene apretando botones o de la noche a la mañana, viene progresivamente. Pero como os estaba explicando, depende de las circunstancias exteriores para que sintamos alegría. Hay un estímulo muy poderoso que la mayoría de las veces es efímero, y es el humor. El humor es algo que nos hace gracia, nos reamos o no. A veces no hace falta reírse para sentir que algo te hace gracia.
En este sentido, psicológicamente, los humoristas, aunque hay humoristas y formas de humor que no nos hacen gracia, pero otros sí, y otra persona sería a lo mejor al contrario. Es difícil juzgar, aunque hay cosas que diríamos objetivamente esto no tiene ninguna gracia. Pero, aunque es muy subjetivo, el humor, sea con un humorista, que en una película, contando chistes, o a veces la gracia espontánea de un ser humano, que se le ocurre algo, aunque no sea un humorista, hace que a veces psicológicamente cambiemos un estado de tristeza en un estado, aunque sea efímero, de alegría. Nos hace gracia, y la gracia, si lo entendemos en el buen sentido de la palabra, porque habría que dejar de lado una forma de humor agresivo, burlón, despreciativo, hiriente, ofensivo, etcétera, etcétera, que también se utiliza como humor. Pero estoy hablando del, vamos a llamarle para entendernos, humor sano. Ese humor luego desaparecerá. Nos predispone mental y emocionalmente hacia lo bueno, hacia lo positivo, hacia el optimismo. Luego desaparece. Pero ese rato que hemos estado en lo positivo, eso se queda en el contador interior. Acumulado a otros, puede estar influyendo en nosotros. De tal manera que si hay personas que, gracias a su humor, nos dan alegría, bienvenidos. Psicológicamente, el humor tiene varios efectos psicológicos. Relaja, libera parte del subconsciente, facilita de un modo así muy desconocido liberar energías que estaban bloqueadas en el interior. A lo mejor lo habéis notado, al reírte, al hacerte algo de gracia, te abres en lugar de cerrarte. Todo esto puede ayudar, de tal manera que psicológicamente pues puede producir varios beneficios, entre ellos contribuir a la alegría, pero tampoco podemos estar a todas horas viendo películas de humor o escuchando a alguien, porque esto tiene que ser moderadamente también. Pero esos son estímulos externos. Lo que quizá más os puede interesar de lo que os estoy explicando es los, llamémosle, autoestímulos interiores, de los cuales ya os he descrito. Esa atención que vale para todo el mundo, aunque uno no esté triste, aunque uno esté feliz, si quiere mantener esa felicidad y ahondarla más, tiene que pasar por esa atención que os hablaba. No decir, ya está, ya he llegado, ya no tengo más que hacer. El desarrollo del ser humano es contrarrestar lo que nos hace sufrir, los problemas, pero también estar continuamente lo podemos llamar de varias maneras, autoeducándonos, porque la omisión de aquello que tendríamos que hacer día a día, momento a momento, para vivir con más plenitud, si lo dejamos, ya hay unas fuerzas que actúan en contra. Por muy contento que uno esté, entonces te relajas y te dejas llevar, y confías, pero hay otras fuerzas que van a actuar, y la vida, que tiene una dinámica continua, te va a poner en situaciones de reto para que sigamos avanzando. Por eso hay muchas depresiones que ocurren de un modo inesperado. La persona no tiene problemas económicos, le quieren los que le rodean, todo le sale bien, y de la noche a la mañana se deprime, y depresiones hondas, y se queda la persona sorprendida si no hay motivos aparentes. Y es por esa dinámica interna de dejar pasar el tiempo sin seguir desarrollando y dar respuesta a los retos interiores, los retos de seguir, se me ocurre decirlo así, seguir avanzando y seguir trabajando, no con terapias necesariamente, sino para seguir descubriendo más, conociéndose más y descubriendo más la vida. Eso es un proceso continuo sin descanso, que se puede hacer también en momentos de ocio. Cuando en alguna vez en las clases de psicología he tratado el tema psicología del ocio, me ha interesado explicar que eso que llamamos ocio, entretenimientos, diversiones, lo podemos aprovechar para crecer psicológicamente. Parece que tenga que ser momentos en los que tienes que dejarlo todo y dejarte llevar. Y entonces, eso que se suele llamar de varias maneras, perder el tiempo o entretenimiento, etc., en sentido pasivo es contraproducente, visto con profundidad.
pero si lo utilizas con atención, y lo sabes, cualquier diversión, entonces te puede permitir, además del descanso de otras actividades tensas, te puede facilitar el crecer interiormente. Bien, la atención. ¿Qué ocurre cuando estamos atentos? Estamos atentos a una persona, aunque no la conozcamos. Cuando estamos atentos a una persona que incluso sabemos que piensa de forma diferente a nosotros, con la que no hemos convivido, con la que no nos hemos relacionado, surge un sentimiento de unidad, de acercamiento. Podemos mentalmente estar en desacuerdo, podemos no conocer a la persona, no saber ni cómo piensa, podemos no coincidir en los gustos, pero si estamos realmente atentos, y la mente no piensa, que es la que crea todos los prejuicios, nos damos cuenta de que esa persona y nosotros formamos como una unidad. Y eso es una pista para entender científicamente lo que es el amor. Es una palabra de la que más utilizamos. Un amor incondicional. No estamos diciendo, voy a darle esto porque me va a dar las gracias o me va a devolver con tal cosa. Amor incondicional es una palabra que, aunque no la sepamos, la utilizamos a veces, es pues sentirte unido. He puesto el ejemplo de una persona, pero cuando hacemos el trabajo, aunque nadie lo vea, el trabajo laboral o no laboral que hacemos con atención, estamos amando el trabajo también. El amor no tiene temas o no tiene destinatarios específicos, es a todo. Ser humano, a la naturaleza, al trabajo, la vida. Es decir, sentir esa unión que solo podemos sentir cuando la mente está relajada, tranquila. Eso, vivido una vez y otra vez, subidas y bajadas, y otra vez, va haciendo un trabajo en nuestro interior que nos va transmutando y nos va haciendo ver que las causas de la alegría que he señalado anteriormente, y no la he llamado así, pero lo voy a hacer para entendernos, que sería una alegría más emocional, a veces se me ha ocurrido llamarla así, alegría emocional. Vamos notando que surge o emana una alegría que es más profunda. El nombre es lo de menos, se le puede dar. Lo importante es entender una alegría más profunda que no depende de que nos salgan bien o mal las cosas, o de lo que las personas hagan, sino emana de que por dentro notas más paz, más armonía, más equilibrio. Somos humanos y según lo que ocurra afuera también oscilamos, pero no como antes. No dependemos tanto de fuera, sino que vamos dependiendo más de nuestro interior. Y esto es la primera y última y más importante de las asignaturas desde una guardería o desde antes de nacer que tendríamos. Hacer lo posible por ser más autónomos, no solo física, sino psicológicamente. Es decir, aprender a autocontrolarnos, autogobernarnos, autorregularnos, autodesarrollarnos, autoeducarnos continuamente. Entonces, sabéis que la mayoría de las personas amamos porque recibimos amor y hay un condicionante. Se le puede llamar amor condicional, que muchas veces habría que llamarle deseo. Pero estoy hablando de amor incondicional, el que da la verdadera felicidad, si queremos descubrir lo que es felicidad. O la paz, que es otra palabra clave, o esa alegría más profunda. Esto no viene de la noche a la mañana, puede costarnos mucho, pero a no tardar mucho, con un buen trabajo, se va consiguiendo. Y añado otro tercer factor, porque no sé si todos sabéis que en esencia somos tres cosas, todos los seres humanos, estén dormidas o estén actualizadas, tres cualidades: voluntad, amor y luz, o inteligencia. Pero inteligencia no me refiero a la mente, sino a la intuición que os hablaba antes, lo que nos permite comprender. Amor es la esencia, que cuando desciende de vibración se convierte en deseo. Y voluntad, pues no es el impulso solo, sino la voluntad con mayúscula es amorosa e inteligente. Es el impulso
que necesitamos para vivir, para ser, para existir y para hacer las cosas. Entonces, cuando esto lo vamos desarrollando y lo vamos actualizando, la alegría se va como asentando en no para dar saltos ni reírte a carcajadas. Puedes estar muy serio y a lo mejor nadie te interpreta porque no se ve. Se puede respirar y oler desde fuera la alegría que alguien emana a veces, pero no necesariamente está por fuera, porque repito, sí es cierto que la persona que vive esta alegría tiene que mostrarlo en su rostro, en sus ojos de alguna forma, pero no siempre podemos interpretar, como sabéis, adecuadamente lo que percibimos en las personas. Entonces, desarrollando esto en general, además de otras cosas, vamos desarrollando la alegría. Y esto nos prepara y nos fortalece para evitar, no digo sí para siempre, evitar cada vez más en caer en tristeza o en depresión o en lo que sea, de eso que calificamos de negativo. Sabéis que más vale prevenir que curar, se dice, a nivel físico. Pues a nivel psicológico también, todo lo que podamos hacer para prevenir, para evitar, aumentando nuestra seguridad y nuestra fortaleza, pues cuando vengan los avatares de la vida por fuera o por dentro, estaremos más preparados para enfrentar. Por eso cuando a veces digo, voy a hablar de la depresión, y alguna persona, yo no me interesa o lo piensa, porque yo no estoy nunca, ni voy a estar, ni estoy deprimida. Pero es interesante saber que conocer ciertas cosas, no sabemos cuál es nuestro futuro, ni lo que nos va a venir, y encima, aunque nunca nos viniera un problema como este, hay personas que nos puede ser útil conocer lo que es para poderlas ayudar, comprenderlas, o a veces hasta protegerte, ¿no? de esto. Recuerdo que cuando en alguna ocasión, muy pocas, he dado un cursillo en algún hospital para personal sanitario, lo he enfocado de dos maneras. Una cosa es explicar la psicología de las enfermedades, pero otra es psicología para defenderte. No solo psicología para tratar al enfermo, que sabéis que a veces se ayuda más con la psicología que con los medicamentos, sino psicología para defenderte de esa influencia que existe en determinados ambientes, como un hospital, y poder defenderte para no caer en depresión o en otras cosas, ¿no? Prevención, de alguna manera, aunque esto se solapa. Y si estás más fuerte y no te deprime o no te afecta las enfermedades de los demás, y esto vale también para las enfermedades mentales, algo que de momento yo no me afecte, pero sí que percibo que ese contacto con personas enfermas mentales pues también está influyendo en algunos de los profesionales, aunque no lleguen a estar de la misma manera. Es la energía que emanan las personas, no solo lo que se ve, sino la energía ambiental que creamos los seres humanos cuando estamos emitiendo, no intencionadamente, sino está surgiendo de nosotros. Bien, estos son cosas, actitudes, formas de actuar generales, pero podemos desarrollar la alegría también con ejercicios determinados. Por ejemplo, un ejercicio, cuando digo un ejercicio, es una cosa que hacemos durante unos minutos, no estar a todas horas. Igual que a veces decimos, voy a relajarme, y entonces haces un ejercicio de relajación que puede durar más o menos minutos y ya está. A lo mejor luego sigues más relajado, o que no sigas con el ejercicio. Sigo con el ejemplo, pero hay personas que no necesitan hacer ningún ejercicio de relajación, viven más o menos relajadas. Estar atentos es estar relajado. Si ahora no estáis pensando en lo que digo, solamente con atención notaréis esta relajación. No porque sea yo, sino porque estamos atentos. La mente no piensa, y que es la que crea sobre todo tensión, y estamos relajados. No porque estemos haciendo un ejercicio para ordenar al cuerpo que se relaje. Pues bien, un ejercicio para desarrollar la alegría puede ser el siguiente. Y voy a decir 3.
Vamos a ver, un ejercicio puede ser imaginarte durante unos minutos, si tienes ese recuerdo y lo has vivido, una experiencia alegre de tu pasado. Recordar, evocar con la memoria. Sabéis que hay una memoria visual y una memoria también emocional. Evocar una emoción, un sentimiento alegre del pasado. A lo mejor no todo el mundo lo consigue porque hay personas que, aunque lo hayan tenido, no se acuerdan. Pero, ¿qué ocurre si lo habéis hecho alguna vez? No deliberadamente os ha venido. Pues que a lo mejor habéis sentido nunca igual. Nunca se puede repetir el mismo sentimiento igual. Pero habéis notado un rato. Luego eso se borra, se va diluyendo. Y ya está. Pero el ejercicio consiste en evocar esa experiencia con la imaginación, la imagen, las personas, el lugar, etc. Y al mismo tiempo sentirla. El recuerdo, enseguida, cuando determinemos, lo borramos, cerramos el telón, lo dejamos, porque el recuerdo es del pasado. Pero si nos ha evocado alegría, esa alegría que estamos sintiendo es de ahora, del presente. El pasado no nos puede desarrollar nada. Si alguna vez nos ayuda algo del pasado que evocamos, es la energía que ese recuerdo está actualizando ahora en el presente. Eso, lo que vivimos ahora en presente, es lo único que nos puede permitir actualizar lo positivo. El pasado, no. Por eso decía que en el ejercicio dejar enseguida la imagen y observar sin juicio mental, con atención, como observadores imparciales, lo más desidentificados que podamos, esa emoción o sentimiento de alegría. Una vez y otra vez vamos notando que esa actualización, que es en presente, que tenemos ahí, la podemos ir evocando. Podemos ordenar, igual que a veces hacemos a otras personas, ordenarnos a nosotros, y seguro que otras personas no nos van a obedecer, pero nosotros sí, sí lo sabemos hacer. Siempre nos podemos obedecer a nosotros mismos. De tal manera que así de simple, sin complicarlo, evocar un recuerdo, quedarte observando cuando ya sientes esa alegría y observarla sin más complicación, un rato. Eso pone en marcha y atrae por sintonía vibratoria la energía, y suelo señalar el corazón porque la energía emocional la notamos aquí. Este centro, si estuvisteis, o a lo mejor no estuvisteis, pero lo sabéis, los centros energéticos, aquí el del vientre, el plexo solar, es el de las emociones, que las notamos siempre aquí, y la alegría emocional la notamos aquí. Pero aquí tenemos el centro del amor, asociado al corazón. Pero la alegría, esta que hablo más profunda, se nota aquí, emana del corazón. Cuando Beethoven escribió la 9ª sinfonía, que si conocéis la letra, dice alegría, la palabra clave, alegría, hermosa centella divina, hija del Elíseo. El Elíseo en mitología es el cielo, pero el cielo es un estado de conciencia del ser humano, no es un lugar, es un estado. Ebrios de fuego, penetramos en tu sagrario. Sagrario es aquí. De tal manera que en la letra, fundamentalmente en la música, porque es una música que conoce todo el mundo, y sabéis que esa música de la 9ª sinfonía, sobre todo el último movimiento, produce alegría. Es muy general, muy popular, aunque uno no sea aficionado a la música clásica, pero tiene unas vibraciones muy especiales. Otras obras también pueden transmutar. Es el psicólogo musical que he hablado otras veces, por excelencia. Está en la música de Beethoven todos los problemas de la humanidad y la salida de los mismos también, si sabemos utilizarla. Pero ahora hablaba de esa obra en concreto. Entonces depende del estado de conciencia que tengas para notar esa vibración y sentir una alegría que tiene que ver con el corazón, no con el plexo solar, porque está hablando como consciente que era, muy profundo, más o menos, de algo muy profundo del ser humano. Entonces es un ejemplo de algo que a veces, sin saberlo, pues decimos, uy, esto me anima, me produce unos determinados efectos.
Pero podríamos hacer ese ejercicio que he señalado sin tener memoria, sin acordarnos de ninguna experiencia del pasado. Puede que cueste, pero podríamos imaginar o visualizar que estamos alegres. ¿Cómo? Pues a lo mejor, por mucho que lo expliques, hay quien no puede, pero hay quien sí. Imaginarnos que sentimos alegría. La mente tiene unas tendencias, en unos más que en otros, a buscar lo pesimista, lo negativo. Una tendencia con mucha frecuencia. Pero se trata de contrarrestar esto, no alimentar el pensamiento negativo y sí alimentar el positivo. En este caso, no alimentar el pensamiento que evoca la tristeza y sí alimentar el pensamiento que evoca la alegría. Y añado un detalle, si hacéis alguna vez el ejercicio, y visualizarnos a nosotros en escenas de la vida cotidiana de todos los días, sintiendo, viéndonos actuando y sintiéndonos con alegría. Sea lo que sea, andando, trabajando, descansando, hablando, pero sintiéndonos que lo hacemos alegres, no viéndonos solo la cara alegre, sino que sentimos esa alegría que en ese momento del ejercicio podemos también sentir. Esto, ¿qué ocurre con estos ejercicios? Si los hacemos bien y no son indispensables para todo el mundo, me refiero para determinadas personas, lo que hacen es contrarrestar las tendencias del subconsciente, ese depósito que llevamos todos, unos más que otros, cargado de tantos bloqueos y represiones del pasado, y que nos están dirigiendo la vida como marionetas. Y entre otras cosas nos hacen estar alegres o tristes cuando no las tenemos. Viene de algún sitio, no viene de la nada. Es nuestro inconsciente, ese mundo del cual no somos conscientes, pero que nos controla. Pero nosotros, al hacer algo, deliberadamente lo hacemos consciente. Y el inconsciente o subconsciente solo se puede abordar y neutralizar desde el consciente, estando atentos, decidiendo, pero no con fuerza solo, sino con sutilidad, con suavidad. ¿Verdad que si deseamos relajarnos, cuando más deseo ponemos, menos nos relajamos? Cuando más deseamos dormirnos, menos nos dormimos. Ojo con el deseo y con la fuerza. Y a veces hacemos fuerza para comprender algo y no podemos, o para acordarnos de algo. ¿Qué ocurre cuando nos relajamos y estamos atentos? Pues entonces, de un modo suave, se abre la memoria, o se abre, o nos relajamos más, etc. Por eso, actuar con lucidez, inteligentemente, más que poniendo mucha energía. A no ser que esa mucha energía sea complementada con este control suave, control de la mente. Pero hay un ejercicio que es muy genérico y que puede incluir algo de esto que os hablo. Como ejercicio, sigo hablando de hacer unos minutos sin distracciones, aunque lo ideal es que esto se vaya prolongando en todos los momentos. Un centramiento en el cual estamos atentos a la energía, para notar que somos energía, al amor, sentir el amor, y a la lucidez. Las tres cualidades que somos. Y entonces la alegría, más que asociada a la mente o a la energía, está asociada al corazón, a la energía de amor. Si digo corazón, me estoy refiriendo a la energía de amor. La sensibilidad también la asociamos aquí. La paz. La paz no es ni de la mente, ni de que no ocurran cosas, sino es del corazón también. Hay una serie de cualidades, esa plenitud que buscamos, aunque la llamemos como sea, tiene que ver con el corazón. Sí. Es decir, con la energía de amor, que no es lo mismo la emocional del deseo, que se expresa y se canaliza a través de un centro energético asociado al corazón. Si imaginamos a una persona a la que rechazamos, una idea desde el corazón en lugar de la mente, podemos neutralizar ese rechazo. Más que cerebral o mentalmente lo hacemos desde aquí. Es decir, si sentimos rechazo a alguien o a algo, no solo personas,
verla, imaginarla desde el corazón, facilita el sentir que por mucho desacuerdo que haya, formamos parte de lo mismo, sea lo que haga. Y os aseguro, aunque no esté de este tema, que muchos de los males que surgen de algunos individuos que hay en el planeta y de grupos humanos, por muchas medidas de prevención que son necesarias poner, no desaparecerán hasta que no utilicemos también los recursos de neutralizar las energías que emanan o las energías ambientales que les tientan a actuar de ese modo tan horrible. No sé si telegráficamente lo he podido expresar, porque cuando sabemos de alguien que hace cosas horribles a otros seres humanos por las noticias, es muy frecuente sentir odio, y sin odio, rechazo. Y el rechazo es una energía que no solo queda aquí y te molesta, sino que sale, circula. La energía siempre está en movimiento. Según la fuerza, sale. Y millones de personas emitiendo esa vibración se va por sintonía vibratoria acumulando. De tal manera que crea un ambiente tentador mayor, más general. Y eso a su vez está tentando a aquellos débiles, aquellos seres que fundamentalmente son responsables más de lo que hacen, pero de alguna manera sin querer lo alimentamos. De tal manera que todo lo que hagamos por sentir amor, alegría, o emitir lo que se dice vulgarmente, vibraciones positivas, descontamina el ambiente. Si hablo alguna vez de una charla de ecología, será ecología física y psíquica, ecología, como queramos, psicológica, ecología energética. Se habla mucho de la contaminación y descontaminación físico, y es muy importante, la física material, pero es mucho más grave la contaminación psíquica. Bien, de tal manera que podemos hacer varias cosas como ejercicio y también pues intentar ver, no alimentar el lado negativo de las cosas, que sabemos por experiencia que por muchas vueltas que le demos, cuando estamos preocupados ya sabéis lo que ocurre. Por mucho que dejemos que la mente dé vueltas, a veces no solo no desaparece la preocupación, sino que como la bola de nieve, que cuando más vueltas da, descendiendo, va aumentando su tamaño. Entonces se trata de todo lo que hagamos en sentido positivo va a redundar en muchos beneficios. Uno de ellos es la alegría, pero sobre todo en esa dimensión profunda de donde emana la alegría. Nuestro yo superior, que es voluntad, amor e inteligencia, o como queramos llamarle, si la palabra alma no nos gusta, pero es el verdadero alma que todos somos, más que tenemos, está ahí emanando una vibración que incluye la alegría. Es una lástima porque cuando más permitamos que se exprese, entre otras cosas va a aparecer la alegría, aunque se hunda el mundo, exagerando un poquito la expresión, ocurra lo que ocurra por fuera. Eso no es insensibilidad, porque cuando más desidentificados nos conseguimos del sufrimiento de alguien, aunque seamos sensibles y tenemos que ser sensibles al sufrimiento, más y mejor le podemos ayudar. Cuando se unen dos personas que sufren, se contagian, aumenta el sufrimiento. Una persona triste se une con otra triste, se suma la tristeza, aumenta. A veces una persona empieza a deprimirse en una casa y si las demás que viven con ella están susceptibles, se deprimen también. Por eso a veces hay que fortalecerte, resistir, que no te contagien y producir el efecto contrario. Y una persona con alegría a lo mejor no saca de la depresión a otra, pero le puede ayudar a contrarrestar. Y sobre todo puede hacer lo posible para que encauzarla, mucho más que si se deja llevar y se deja influir. Y así podríamos poner un largo etcétera de cosas. Y no solo están tristes las personas, hay casas tristes también.
Parece una cosa rara, pero cuando vamos a una casa, con habitantes o sin habitantes, a veces sentimos algo que no sentíamos fuera, porque las energías de ese lugar, sea una casa o una ciudad o un espacio determinado, no solo lo que entra por los sentidos, sino las energías, eso que por muy materialista que uno sea, un mínimo de sensibilidad nos hace, lo llamemos como lo llamemos, reconocer que hay energías por doquier, que hay algo invisible, que aunque uno no crea nada más que lo que ve, pero lo invisible está ahí presente. Aquí dentro notamos, no lo vemos con los ojos, pero notamos nuestras energías, sino todas, algunas, o notamos en el exterior. Así que puede haber tristeza, igual que puede haber alegría, o puede deprimirnos sin saber por qué, un ambiente determinado, o nos puede estimular positivamente. Bien, dejo la exposición para que hagáis todas las preguntas que queráis, con lo cual aumentaremos el desarrollo de esto, de este tema. Esto ha aumentado con ejercicios y también con explicaciones de las causas externas e internas, que es lo que vamos a hacer este fin de semana. Ejercicios que también pueden ayudarnos si alguna vez lo necesitamos, y también porque es más importante la solución. A veces, conociendo las causas de algo, nos favorece la salida, la solución. Pero entre causas y soluciones, a veces sin saber causas, ir directamente a trabajar las soluciones ya es bastante, ya es suficiente, ya es bueno. Pero bueno, lo ideal es saber por qué nos pasa, que todos nos preguntamos, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué le pasa a esta persona lo otro? Y sobre todo, ¿qué se puede hacer para uno, para los demás, etcétera? Y si estáis pensando que a veces uno intenta ayudar y no te hacen caso, pues solo con tu vibración, aunque no hables, a veces es mayor ayuda que las palabras. Pero hay que sentirla. Y entonces la ayuda a veces la hacemos en el silencio. Cuando haya determinado número de personas que vivan con cierta plenitud, más de las que hay ahora en el planeta, aunque no hablen, estarán facilitando una transmutación del sufrimiento humano. Entonces se producirá un giro en los acontecimientos. Pero bueno, todo llegará cuando tenga que llegar, porque es muy poderosa. Las energías es la base de todo. No hay nada, sea lo que sea, que no comience energéticamente. Luego se materializa o no, pero energéticamente todo. Nuestras energías nos hacen hablar, decir unas cosas u otras, hablar de una manera u otra, hacer unos gestos, o hacer unas acciones, o sentir físicamente. Pero aunque no lo manifestemos, hay algo que sentimos, que intuimos, que nuestra sensibilidad capta, aunque no lo noten los demás, que es energía. Todo es energía. En nosotros, como también en todo el cosmos. Bueno. Yo quería preguntar si se puede. Claro. Una de las cosas que has dicho es que no puedes esperar que te solucione la vida, en este caso el problema que sea, y que no se puede tirar la toalla porque en mi caso yo ya me había cansado de hacer cosas y digo, pues ahora no hago nada. Y ahora es cuando estoy peor. Claro, de no hacer nada. De no hacer nada. Sí, hay que hacer cosas. Por ejemplo, una persona deprimida, si la depresión es severa, a veces no tiene ganas ni de levantarse de la cama, o de salir de casa, o de hacer las tareas elementales. A lo mejor las hace, pero no tiene ganas de hacer otras cosas que hacía antes. Y entonces la tentación es la pasividad, y entonces alimenta la depresión. Entonces un gran consejo fundamental es, con descanso también, hacer actividades, salir de casa, hacer esto, hacer ejercicio físico, porque generas energía con la gimnasia, con el deporte o haciendo cosas físicamente. Y al hacer cosas no solo vas neutralizando la tentación de la mente, sino que generas energía, porque para actuar con el cuerpo necesitas energía para hacer esfuerzos. Si no, la energía se cristaliza y se paraliza. Y si se paraliza, la depresión es hundimiento, energía cristalizada, densificada, no circular,
o circula con desarmonía. Entonces, moverte implica que circule. Moverte físicamente, bueno, lo ideal sería física, emocional y mentalmente. Y entonces, en lugar, la energía bloqueada empieza a circular. Pero a circular no porque sí, sino también con armonía. Cuando hable de economía, en alguna charla, en otra ocasión lo he dicho, la economía, para entenderla hay que entender psicología, porque funciona a nivel planetario como las energías en nuestro interior. La economía, uno de los problemas es que se cristaliza y se paraliza, no circula. Pero aunque circule, también hay problemas, porque circula con la causa que sabéis, el egoísmo humano, que hace que se acumule más en unos seres humanos o sectores y menos en otros, porque hay desarmonía. Cuando la energía representada simbólicamente en el dinero circula y circula con armonía, equitativamente, equilibradamente, pues hay de sobra para que todo el mundo tenga todo lo que necesita. Entonces, si nos comparamos por analogía, pues es lo mismo. Todo es energía, nada más que se representa de una manera, de otra. Entonces, la pasividad, aunque no te deprima, no te desarrolla. Hay que estar en continua acción, incluso cuando estamos descansando. No me refiero a acción de si el cuerpo descansa de pensamiento, porque si estamos atentos estamos activos. No sé si alguien de vosotros ha leído el Bhagavad Gita, que es la Biblia de los hindúes. El Bhagavad Gita, una de las cosas dice que solo existe acción y de que hay que encontrar la inacción en la acción y la acción y la inacción. Eso, como muchas cosas, literalmente no se entiende. Igual que la Biblia de los cristianos, pues si no la interpretas intuitivamente, o el Corán, no se entiende. Hay que interpretarlo intuitivamente, porque estas escrituras, incluido el Quijote, también como una escritura sagrada, si no utilizas la intuición, entiendes cosas muchas veces absurdas. ¿Qué es la acción en la inacción? Porque puedes estar sin hacer nada, así, aparentemente pasivo, a lo mejor es vuestro ejemplo, pero estar atentos. Y estar atentos es actividad. No pensando, que también es actividad, pero de otro tipo. Con atención, que parece que no ocurra nada, está produciéndose la mejor de las dinámicas. Ahí se están movilizando energías. Y espero que por experiencia lo hagáis. Es decir, que sí, acción, hacer cosas, buscar incansablemente. Y si te falla una cosa, otra, y no desfallecer, porque de todo se puede salir antes o después, sin especificar cuánto tiempo vas a tardar. ¿Vale? ¿No? ¿Sí? ¿Mm? Más cosas que muchas. Lo de estar presente también, eso también vamos. En todos los momentos hay que estar presente, en todos hay que estar. Deberíamos de estar. Y notaremos que en lugar de cansar, que es lo que la mente nos dice, pues, que te vas a cansar, ¿no? La atención relaja y descansa. El pensar cansa. La atención descansa. Por eso a veces está uno atento, no solo se pasa el tiempo rápido, sino está uno relajado. ¿Es así? Sí. ¿Lo notéis? Te relaja. Ahora, el trabajo mental, que a lo mejor lo necesitamos, trabajo mental en la vida, sí que nos cansa. Aunque lo hagamos incluso a gusto y placenteramente, llega un momento en que necesitamos descansar. Pero si estamos atentos, no necesitaríamos descansar. Y cuando llegue el momento, como algunas personas, pocas de momento, pues no necesitan ni descansar por la noche. La atención es continua. Es mucho pedir, pero es continua. El cuerpo necesita cansar porque estamos dominados por la mente. Y necesitamos recuperar energías, las tensiones emocionales y mentales. Y al descansar y dormir, el cuerpo se recupera, aparte de otros fines. Entonces, la atención descansa. Y además el tiempo es psicológico, se nota. Uy, ya se ha pasado, nos llevamos un poco más de una hora. Llevo hablando. Rafa, ¿la conducta bipolar se puede curar?
¿Se cura? Sí, puede ser tan fuerte que no. Poder se puede, incluso aunque la persona no se cure. Hay muchas cosas que parecen imposibles, incluso depresiones muy fuertes. La contestación diría sí. Lo que ocurre es que la persona, si la persona no encuentra esa ayuda adecuada o, aun teniéndola, no hace libre y voluntariamente lo que tiene que hacer, y aquí hay un misterio, ¿el por qué? El misterio de la libertad. ¿Por qué teniendo nuestra solución a todo no lo hacemos? Con las explicaciones que recibamos del tipo que sea. Y ahí queda ahí un interrogante. ¿Por qué? Entonces, pero como eso no está marcado con una etiqueta, creo que la contestación es sí, se puede salir. Si no es muy fuerte, será más fácil, pero hay bipolaridades, ¿no? Trastornos bipolares que que es muy difícil, aunque se mejore mucho. Aunque se mejore, trabajando, no se sale. Pero esto no se puede generalizar, depende de cada caso. Pero es muy importante tener una respuesta positiva, si uno está implicado en ello, o tiene alguien a quien tiene que ayudar. Porque la posibilidad está. Si creemos que no, ya hay un mensaje en nuestro interior que nos está haciendo avanzar y retroceder. ¿Me entendéis? A veces queremos conseguir algo, pero hay otra parte de nosotros que nos dice que no podemos. Y si eso está arraigado, avanzamos y retrocedemos. Son dos fuerzas contrarias. Y el pesimismo frena mucho. Es un síntoma de la depresión, ¿verdad? El pesimismo. Entonces, y no es fácil curar el pesimismo con una receta. Hay que hacer transmutaciones. Bueno, puede ser un pesimismo pasajero, temporal, pero a veces está muy arraigado. Y le des las explicaciones que sea, si la persona no está abierta mínimamente para que esas explicaciones que pueden ser maravillosas y razonadas no penetren en su interior, su pesimismo no lo transmuta. Pero bueno, hay muchas clases de pesimismo y a veces dudamos. Sí, quiero salir, pero no puedo o no podré. Esto no sé si podré. Lo dice mucha gente, lo piensa. Pide ayuda, le están haciendo ayuda, pero por otro lado está pensando, o lo dice, no sé si saldré, no podré, no seré capaz. Esto es muy difícil. Entonces es esa otra parte interior que está estirando en otra dirección contraria. Cuando dices no podré, estamos empleando el poder de la mente en sentido negativo. Exacto. O sea que ya estamos afirmando, estamos bloqueando ese poder. Sí, y hay una ley universal que no sé si todos conocéis. La energía sigue al pensamiento. Claro. Que en nuestro caso como pensamiento humano está actuando sobre nosotros y sobre fuera. Y si estamos muy convencidos, dicho de otra manera, identificados con una creencia, hasta que no consigamos desidentificarnos, está actuando como no nos imaginamos. Incluso aunque no nos acordemos de ella, sigue inconscientemente actuando. Y esto se puede aplicar a mucha gente. En otras conferencias se ha advertido, ojo, con que alguien nos diga, aunque acierte o no acierte, algo del futuro. Porque aunque sigamos valientes y digamos, no, esto no me afecta, condiciona, si nos dice algo, aunque no sea cierto, está condicionando inconscientemente. Nos sentimos valientes y decimos, no, a mí no me afecta, es la curiosidad humana. Ojo con ello, porque sea positivo o negativo, nos está condicionando. Depende del grado de identificación que ponemos con esa información, sea cierta o no cierta. Y así puede suceder muchas cosas. Puede explicar muchos efectos, muchos fenómenos psicológicos. ¿Sí? Lo que es lamentable es que gente muy erudita, científicos de muchas campanillas, ¿no? Los oyes hablar de una forma tan poco estimulante, ¿no? Como por ejemplo decir no eres realista, y lo dicen además así con un tono
no eres realista, como diciendo lo que tú estás definiendo, eso es una utopía, eso es irrealizable, porque la realidad que nos circunda es triste, ¿no? Es terrible, sí. Y entonces tienes que amoldarte a esa realidad. Yo he tenido tenemos unas capacidades, pero somos muy deficientes en otras. Ya. A veces muy científico, una mente muy desarrollada, y psicológicamente se deja mucho que desear. Una conferencia que tengo prevista antes del verano, no sé en qué fecha, sobre Albert Einstein, el científico Einstein, pues me interesará mucho hablar no solo de la explicación de la teoría de la relatividad y de otras cosas, una explicación más profunda, sino del aspecto humano, espiritual, que es muy interesante. Es decir, cuando un científico, que no todos lo son, es un ser con una dimensión espiritual, le emana no solamente en la búsqueda de descubrir cosas que van a ayudar a los seres humanos a estar mejor, sino también hay un contenido humano importante. Y eso es interesante, pues, saber. De tal manera que los científicos que pueden saber de ciencia con una mente concreta muy desarrollada, y más que nadie, pueden ser un desastre a nivel psicológico. Y hay distintos grados de ejemplos en ese campo y en otros de la vida, o artistas, en fin, y cosas así. A mí se me quedó grabada una frase que leí en la portada del libro, bueno, en la primera página, que decía: cuando un científico te afirme o te niegue, no, decía primero, cuando te niegue algo, no te lo creas, pero cuando te afirme algo, créetelo. O sea que, sí. Muchos científicos que dicen, lo habréis oído, esto no se sabrá nunca, esto nunca se sabrá. Cuando he oído o he leído esto, digo, a lo mejor es admirable y nos puede dar muchas lecciones, unas cosas, pero en ese detalle, eso es un fallo humano. Que algo nunca se sabrá, eso muchas personas, incluido yo, jamás lo diríamos. Además, cuando hay maestros, como Jesús, que dijo, todo lo que está oculto tendrá que ser desvelado, o sea, todo saldrá a la luz, nada quedará oculto por siempre. Entonces, sí. Cuando un maestro así ya te dice eso, con esa afirmación categórica... Algunas cosas empiezan ya. Por ejemplo, los ladrones cada vez van a estar menos ocultos. Que, bueno, falta mucho, pero ya empieza. Claro, se refería a otras cosas, ¿no? Pero también se refería... Están todos por ahí. Pero no devuelven el dinero. ¿Qué pensar del rechazo? Por ejemplo, ahora mismo hay muchas cosas que te rebotan y te rechazan. ¿Qué es lo que aconsejas? Porque me trata de decir que no crear rechazo, por ejemplo, esto, los políticos, no sé qué, no sé cuánto. Este clima que muchas veces se está gestando. ¿Qué aconsejo respecto al rechazo? Sí, y me queda un poco... ¿Sabéis diferenciar entre estar en desacuerdo sí, claro. con alguien o con algo y rechazar? Son dos cosas diferentes. Claro. Es importante discernir esa diferencia. Podemos estar en total desacuerdo, no en unas cosas, sino en oposición con otra persona y no rechazarla. ¿Creéis que esto es posible? Aceptarla. Sí. Aceptarla no es transigir ni querer que siga así. A lo mejor haces lo que está en tus manos para intentar que eso no ocurra, hasta donde puedas intervenir. Pero cuando rechazas, todos rechazamos, notamos algo incómodo en nuestro interior, algo que está ahí bloqueado. Cuando más rechazamos, peor. Cuando aceptamos, es relajante. Podemos estar más libres incluso para contribuir, por lo menos en ver si podemos contribuir a que la otra persona cambie. Pero cuando te opones a una persona, ella le estás alimentando para que se oponga más a ti. ¿Entendéis Rafa, este pero, fenómeno? Perdona, y si te opones no a una persona, sino a un sistema, a una aberración, ¿cómo podemos no rechazarla?
Sí, O sea, comprendiendo. Bueno, a lo mejor la siguiente pregunta es que no lo puedo comprender. claro, no, Sí, porque asociamos, se puede intentar comprender. asociamos comprender a estar de acuerdo. Y cuando no estamos de acuerdo, decimos que no lo comprendemos. Pero lo que no estamos de acuerdo, comprenderlo no es justificarlo. Es como una luz que se enciende de ver que se ha llegado a esos efectos por una serie de causas. Igual que nosotros, nuestros defectos, llegamos por una serie de causas que hemos hecho, que hemos provocado, y llegamos a tener unos defectos. Y otras personas llegan a otros defectos con los que no estamos de acuerdo porque ha habido unas causas, no ha ido de la nada. Llegar a comprender, que más comprender es sin necesidad de saber todos los detalles y todos los pasos. Comprender que el mundo se basa en causa y efecto, y que igual que nosotros y todo el mundo hemos ido creando en el pasado unas causas que nos llevan a unos efectos actuales. Esto, yendo más allá de la teoría, sería facilitar la comprensión, que no es lo mismo que justificación. Comprender a esa persona que ha llegado a eso porque quizá haya estado durante un tiempo indecible, creando unas condiciones negativas, llegar a comprenderlo puede ser complementario o simultáneo de no estar en absoluto de acuerdo con ello e intentar en lo que esté en tus manos para que eso no suceda, empezando por ti y ello. Por lo tanto, la comprensión ayuda a la aceptación. Si no es así y no hay comprensión, lo tendríamos que llamar de otra manera: transigencia, aguantar. Pero eso no es bueno. Pasar, no, eso no, eso es contención. La aceptación que hablo no es aguantar ni transigencia, sino es comprensión, aceptar, quedarte en paz, ver que ahí está, tratar de, a lo mejor te sirve de enseñanza para tú no ir en esa dirección, no actuar, y dejarte con cierta paz, la aceptación. La transigencia y el rechazo te crea tensión interior. ¿Os acordáis cuando vivís el rechazo, cómo crea tensión? Tensión interior en algún nivel, mental, emocional, física. Sin embargo, la aceptación te relaja. Sí, pero ¿cómo puedes, por ejemplo, comprender acciones como violaciones o asesinatos y cosas de estas? Sí. Es que de entrada lo rechazas, o sea, no Sí. puedes comprender. Instintivamente, Claro. sí, claro. Hay acciones que dices, es que... Luego a veces ahí se necesita, además de una comprensión de que existen unas leyes generales de causa-efecto, saber cosas más específicas, que es muy probable, que es lo más frecuente, que la persona que viola ha sido la persona que es violada a violador anterior. Ahí tocaríamos el tema de la reencarnación. Exactamente, sí, claro. A mí me Entonces gustaría, eso si te me abre permites, la comprensión. apostillar todo eso que has dicho, que es muy bonito. Y los que están robando tanto tendrán que nacer muriéndose de hambre para vivir las consecuencias de lo que ellos han provocado. Y así la ley de causa-efecto, que tiene una de las charlas que habla muchas veces, que di reciente, ley de causa-efecto, lo que en Oriente llaman el karma, que no es de Oriente solo, es de toda la humanidad. En todas las grandes filosofías está, se diga como se diga, acción-reacción, física, psicológica, espiritualmente. Todo lo que hacemos, en sentido, llega más pronto o más tarde. Eso, por ejemplo, esto que acabo de decir y otras leyes, te abre la comprensión mucho. Pero ojo, porque algunas personas pueden oír esto, leerlo, oírlo, pero al estar cerradas o identificadas con otra cosa, rechazar. Por bien que esté explicado algo, es fácil rechazarlo. Por eso se necesita, además de información que tendríamos que tener, de muchas clases que no tenemos, estar abiertos. Yo soy partidario, no sé vosotros, que una de las asignaturas que no está en la enseñanza general de todos los seres humanos tendría que ser el conocimiento de las religiones. Sea uno creyente o no, que no es lo mismo que obligarte a ser creyente, sino conocer, no el folclore externo que encuentras por ahí en libros, conocer, porque facilita la comprensión de que aunque tú sigas otra o no sigas ninguna, otras personas tienen ahí
motivaciones internas para actuar, mejor o peor, ¿eh? Incluso entender, si es posible, el fondo, que es el mismo, es como un mismo tronco que luego se bifurca. Y es como si las ramas y las hojas se pelearan entre sí, pero el tronco dice, uy, ¿por qué se están peleando? Si yo soy uno. Pero cuando el tronco se bifurca en distintas ramas, se separa entre sí. Entonces eso ayudaría mucho a comprender. Y esto es bueno, antes de que desaparezcan en el futuro, todas las religiones, encontremos la religión innata que todos llevamos dentro, o dicho de otra manera, religiosidad o espiritualidad latente, tiene que haber ese entendimiento porque estamos enfrentados, con guerra o sin guerra, enfrentados muchos seres humanos, ¿verdad? Me gustaría decir una frase que